desde su respectiva visión del mundo y experiencia profesional, puedan darnos su punto de vista sobre los principales acontecimientos que están marcando nuestro calendario. En primer lugar, naturalmente, el proceso electoral, pero en segundo lugar, el tema de la criminalidad. En tercer lugar, el tema económico y la variante particular vinculada a Petroperú. Por lo menos esos tres temas queremos abordar con ellos, que son respectivamente Enrique Castillo, analista político, periodista de larga data y amigo invitado frecuente en esta casa. Por otra parte, Ángel Delgado, abogado, constitucionalista. En los últimos tiempos ha asumido responsabilidades limitadas en el tiempo, pero importantes en el Congreso de la República. Yo quisiera comenzar preguntando sobre las declaraciones y las actitudes que ha tenido el presidente José Gerí durante los últimos tiempos. Por una parte, el incidente del cual hemos tomado conocimiento a fin de diciembre, su asistencia a un chifa, disfrazado de una manera particular, con algo en la cabeza que le impedía reconocer, según él, para que no se le hagan fotos, en un lugar donde se sospecha que había podido tomar contacto con un empresario chino que tiene inversiones sobre todo en Apurímac, que en todo caso es concesionario del Estado peruano. Y esto es tanto más grave que parte de los reproches que nos hace Estados Unidos es el papel que las inversiones chinas y la modalidad como se están implementando en el Perú. Al mismo tiempo, él ha hecho declaraciones prometiendo, por una parte, que el reglamento de la ley sobre seguridad ciudadana será publicado este sábado y que antes de fin de mes, es decir, dentro de poco más de 3 semanas, habrá un plan integral de lucha contra la seguridad. Y finalmente hay declaraciones hechas a la prensa norteamericana en donde ha explicado cosas que yo no había visto nunca explicar acá, de que por qué usa tantas pulseras y tantos otros signos de ese tipo, y ha asociado eso a sus creencias y sobre todo a su convicción en la fuerza de la naturaleza. Yo quisiera saber cómo se está percibiendo a un presidente que, como todos sabemos, se benefició por el contraste con su predecesora, que pecaba por una parte de pasividad y por otra de frivolidad, si se puede decir. Ángel Delgado, su opinión sobre la gestión que está llevando a cabo estas últimas semanas José Gerí. Ya estamos hablando de varios meses, entonces ya creo que es un tiempo prudente para sacar algún tipo de conclusión. El beneficio de gracia que implica pues asumir el mando en condiciones difíciles se vio potenciado, como ya lo has dicho muy bien, por el contraste objetivo entre una presidenta, la señora Boluarte, escondida, enemistada con la prensa, con declaraciones deplorables, que cada una de ellas la malquistaba más con la opinión pública, ¿no? Por eso es que la salida de la señora Boluarte, al margen del procedimiento un poco rápido, tuvo un respaldo casi unánime en las cámaras y en la población. Y ese contexto es el que favorece a Gerí. Y Gerí hizo unas cosas inteligentes, de sentido común, tener una mejor relación con la prensa, dar una imagen de actividad, se puso mangas de camisa, las remangó, visitaba penales, incitaba operativos. Pero sabíamos nosotros que eso tenía, digamos, un límite, porque si bien eso lo congraciaba de alguna manera con la prensa y la opinión pública, por contraste, los temas de fondo lamentablemente no se arreglan de esa manera. Y, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana, salvo que me equivoque, no ha sido beneficiado con ninguna medida de los últimos tiempos del presidente Gerí que pueda decir que se ha reducido, que se ha frenado, que se está... Al contrario, la sensación es que hay mayor violencia centrada en los transportistas, tanto que el día de mañana van a hacer un paro que además por la contribución del primer ministro que los insulta y en lugar de tener una política de acercamiento, pacificación, les enrostra, ha producido el milagro de juntar a todos los gremios y no tengo ninguna duda que mañana, 14, va a ser un paro contundente que a mi juicio marca el final del romance de Gerí con un sector de la población, termina lo que esta luna de miel política que se ha dado y va a empezar a enfrentar los problemas de fondo. Ahí él tiene que cambiar porque esa política de estar navegando ahí y haciendo algunos chiches que a alguna tribuna le puede gustar, en el fondo, cuando no hay resultados,
resulta contraproducente, de mi punto de vista. Señor Enrique Castillo. Fernando, creo que estamos en un corto periodo de gestión presidencial, pero en 3 etapas. 3 etapas en las cuales son muy marcadas para mí. La primera es un Gerí que busca justamente el contraste del que ha hablado Ángel Delgado y que nos muestra a un presidente proactivo, muy dado a salir, a gestionar y a mostrar que de repente podía él encabezar y liderar una serie de acciones que empezaban con los penales, con las salidas de madrugada, las inspecciones y todo lo demás. Mostraba la posibilidad de una gestión dinámica, pero sobre todo, como digo, que lideraba sectores y que ese liderazgo podía mover al resto de la administración pública y de sus ministerios. La segunda etapa es en la que ya José Gerí se enfrenta a una situación en la cual o se da cuenta que los problemas son más grandes de lo que él pensaba, o ya empieza a buscar otro tipo de gestión que con una aprobación alta le daba la posibilidad de darse un poquito la posibilidad de gozar del cargo y empezar a repensar las cosas y a replantearlas, ya no diciéndonos que él la iba a solucionar, sino diciendo que le iba a dejar el camino al siguiente gobierno. Eso pasa con el Reinfo. Él apoya la ampliación del Reinfo, con lo cual patea el problema para el siguiente gobierno. Y así con otros temas más. Y empieza a mostrarnos a un Gerí que estaba más cercano a lo que nosotros conocíamos como el congresista, que a ese presidente del primer mes que había mostrado un rostro totalmente antagónico al de Dina Boluarte, al de Pedro Castillo y al de otros presidentes también. Pero viene la tercera etapa. Una tercera etapa que se abre muy rápido a la opinión pública, en donde ya encontramos a un José Gerí que es más informal. Porque una cosa es ser espontáneo y otra cosa es empezar a manejarse en la informalidad. Un Gerí que ya no está detrás, obsesionado de cierto tipo de inspecciones, aspectos, liderazgos, sino que trata de abrir un poco su abanico para empezar a picotear diversos temas. Petroperú, algunos otros temas más, como por ejemplo el pedido de facultades legislativas al Congreso, de los cuales hasta ahora no sabemos nada, y que no solamente es para materias de seguridad, sino para materias tributarias, económicas y todo lo demás. Y se empieza a abrir el abanico de un Gerí que de pronto empieza más ahora a tener una comunicación a través de redes sociales con una serie de personajes a los cuales les contesta y empiezan diálogos que incluso lo llevan a él a tener debates que la verdad no son propios o no serían propios de la presidencia de la República. Y a eso creo que apunta este encuentro en el restaurante chino. Es decir, la informalidad total. ¿Cómo un presidente de la República va a dejar su alta magistratura para ir a un chifa, para, entre comillas, coordinar eventos que son oficiales en Palacio? Él dice, no es una visita oficial, pero voy a coordinar eventos que se van a hacer en Palacio. Todo evento en Palacio es oficial. Claro. Entonces, quiere decir que el presidente, en el Día de la Amistad Peruano-Japonesa, va a ir a un restaurante de comida japonesa o va a ir a una pollería para hablar con un gobernador. De eso estamos hablando en el caso del presidente. Pero no solamente eso. Empiezan nombramientos que empiezan a jalarnos un poco la ceja. El nombramiento, por ejemplo, de una persona ligada al tema de formalización minera. Tenemos el caso del presidente del INPE, que tiene varios... Y ha sido ratificado, ¿no? Así es, y que tiene varias observaciones, pero además al día siguiente que salen las observaciones en los programas dominicales, el presidente lo lleva a su lado. Entonces, ya empezamos a encontrar una serie de cabos sueltos que el mismo presidente, a través de decisiones en el gobierno, nos va empujando a pensar que efectivamente hay una diferencia muy grande entre el primer Gerí y el tercer Gerí. Ese tercer Gerí es, lamentablemente, y él lo ha graficado así, esa persona que sale de noche, que se pone una capucha y que busca pasar desapercibido por ir a un chifa para tratar no sabemos qué temas con un empresario chino que no representaba ninguna de las organizaciones digamos comunitarias ni culturales chinas. Se representa a sí mismo y a sus empresas.
Pero entonces... Que invierten en Apurímac, aparentemente bajo intermediación de Nicanor Boluarte. Así es. Apurimeño por excelencia. Entonces, ¿de qué Gerí estamos hablando? ¿El primero, el segundo o el tercero? Ahora, yo quiero complicarle la pregunta a Ángel Delgado con una actitud que ha tomado el congresista José Gerí, congresista, puesto que ha defendido a la señora Aquila Alcaraz. No sé si se ha dado cuenta que la señora Alcaraz representa todo lo que la opinión pública rechaza como autoritarismo, como patonería, como patanería y como ejercicio abusivo del cargo que uno tiene. Y en medio de esas circunstancias, el congresista Gerí ha dicho, bueno, hay que ver las circunstancias, cada uno tiene sus cosas, no hay que exagerar. Así es. Bueno, lo que pasa es que en esta nueva etapa de Gerí parece que ya le empieza a gustar las tentaciones del poder, empieza a imaginar cosas y a ir más allá del papel que la Constitución le encarga, que es garantizar la transición con elecciones claras, transparentes y asegurando la seguridad para que éstas no se frustren. O sea, si hay una acción de seguridad es para que el proceso electoral sea impecable y la delincuencia no pueda, pues, entorpecerlo. Pero eso que ya es una tarea hercúlea, es una tarea gigantesca, no está dando resultados. El paro de mañana es la contestación a eso y entonces empieza a buscar otros nichos, otras declaraciones, empieza a opinar sobre, como si fuera un presidente con todo el respaldo del caso, que tampoco debería hacerlo, y cae en este juego de informalidad entre el chiste y las opiniones, por ejemplo, destempladas. Porque, ¿qué hace el presidente de la República opinando sobre una congresista? O sea, ni siquiera le corresponde. Y peor aún, respaldar a alguien que ha cometido aparentemente una falta, y lo está viendo ya la Comisión de Ética del Congreso. Entonces, creo que Gerí está yendo por una senda de picotazos, como se ha dicho acá, de buscar algún tipo de popularidad y algún tipo de eficiencia. Yo no sé, y este tipo de reuniones, además de la informalidad que implica, tiene un agravante, porque miren, la reunión podría ser intrascendente o secundaria, mira, cosa que lo pongo entre paréntesis, pero solamente para la hipótesis que quiero desarrollar. Pero eso que vaya disfrazado ya me parece sí grave, porque eso genera la sospecha que hoy se ha levantado al respecto, que fue la imputación que se le hizo a Pedro Castillo, que fue con sombrero, con lentes, con la solapa del saco levantada, para aparecer desapercibido. Entonces, ahí cuando tú utilizas ese tipo de mecanismos para poder hacer una reunión que en todo caso podría tener un carácter aparentemente más simple, digo aparente, porque no quiero, pero usas esa parafernalia, creo ahí que te estás equivocando de cabo a rabo, y eso sí lo descalifica, porque eso además de todo el contenido negativo que puede tener la acción en sí, revela una torpeza, constituye, políticamente hablando, una estupidez. Yo creo que eso se confirma también con la entrevista que Peor hizo ahora en CNN. Veo que usted tiene muchos anillos. ¿Significan algo? Le pregunta. Claro, son protecciones que uso para que justamente en mis creencias y mis convicciones vea la protección, la sabiduría y la energía necesaria para poder tomar las mejores decisiones. ¿Qué protección le da esa pulsera? Pregunta el colega de CNN, para que todos los que tienen mucha envidia de que alguien de 38 y hoy 39 años ha llegado a esta posición de decisión, y los otros son simbologías que van asociadas a las fuerzas de la naturaleza, que creo y que estoy convencido que son necesarias, que cada uno tiene que tener como una parte de su mística propia de su identidad. Estas declaraciones nos muestran que José Gerí ha tenido o está teniendo, y ojalá reaccione, un proceso en el cual ha ido de un encargado de la presidencia que se mostraba como muy maduro en ese momento y muy capaz de asumir tal responsabilidad, a este jefe de Estado que, estas declaraciones lo muestran, nos empiezan a revelar a un joven con, digamos, algún tipo de inmadurez, que empieza, como ha dicho Ángel, a disfrutar del poder sin darse cuenta ya de la responsabilidad que tiene.
Lo digo no solamente por estas declaraciones, sino por otras, ¿no es cierto? Donde se refería a la farándula, a los bailes, Sí, a las cosas, habla de todo. a los TikToks. Pero además nos muestra también, lamentablemente, y ahí están los hechos, una descoordinación permanente en el gobierno. Y voy a poner un solo caso. El primer ministro sale el domingo y dice en unas declaraciones que los mismos transportistas forman parte de las organizaciones criminales porque dan información a los criminales para poder hacer esto. Sí. Pero un día antes, José Gerí había dicho que las organizaciones criminales coordinaban para desestabilizar al gobierno. Es decir, el discurso que tenía Dina Boluarte, y que de pronto empieza a generar esta sensación de que el gobierno ya no tenía la capacidad de enfrentar a la delincuencia y entonces empezaba a tener recursos que salían más de su hígado que de la razón. Pero adicionalmente, ¿qué ocurre? Frente a esas declaraciones, el mismo José Gerí se junta con los transportistas y le dice, yo estoy con ustedes en el paro. Cuando el primer ministro había dicho que el paro era desestabilizador Así es. y que no debía darse, que era puramente político. Y José Gerí se monta en el paro. Entonces, José Gerí está quitándole la alfombra a su primer ministro, conversan entre ellos, hay una posición clara con respecto no solamente a la inseguridad, sino a la protección de los transportistas y a las protestas de los transportistas. ¿Es el presidente Gerí una persona que hoy día piensa una cosa, mañana otra? Hoy día va al Chifa y mañana dice que, bueno, hay cosas buenas que a veces parecen malas. Sí. Estamos frente a una persona que necesita de este tipo de protecciones y supersticiones para ejercer un cargo en Palacio. Confía más en sus pulseras y en sus anillos que en su propia capacidad y en sus propias decisiones y en sus ministros. El caso de Petroperú, en el que todos podemos estar de acuerdo, también nos va mostrando cómo le pido primero a Petroperú 180 millones y después digo, no, ya Petroperú no me los va a dar, me los va a dar el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Sensaciones que van dejando esta percepción de que o hay mucha improvisación o el presidente, animado por esa alta aprobación que tiene, empieza a hacer una gestión personalista que además, sin rumbo claro, lo lleva a tener reacciones según el público y según el momento que vive. ¿Qué papel juega en toda esta circunstancia muy bien descrita por ustedes el proceso electoral? Porque ha llamado la atención que el vocero de la bancada de Somos Perú, de la cual es miembro José Gerí, porque él sigue siendo congresista, claro, encargado de la presidencia del Perú congresista, ha rápidamente anunciado que se le va a someter a la Comisión de Ética. Y esto lo dice el señor Héctor Valer, que no sé qué más continuidad política tienen en mente los congresistas. Como sabemos, su palabra bueno, es siempre la misma. Pero de todas maneras, es alguien de Somos Perú. Y de quien el presidente ha dicho primer ministro por 5 días. Sí, bajo Pedro Castillo, es cierto. Sí, pues en realidad esas son las cosas que llaman la atención y efectivamente revelan una personalidad problemática, pero creo que responde a algo que más o menos ya lo estamos visualizando. En el primer mes, Gerí, sorprendido porque nadie pensaba, por lo menos en perspectiva, la caída de Boluarte, asume, lo hace con temor y cuidado, y entonces, asesorado quizás bien en ese momento, cumple el libreto que le corresponde y lo hace bien, digamos, porque cumplió un libreto más o menos de algo que... Como los encuestas claro, evidencian, ¿no? Así es. Pero como le va bien relativamente las encuestas y no faltan por ahí los sobones que dicen que ya es el nuevo político del futuro, creo que se envanece, se cree ese cuento y sin haber consolidado nada, entra a estos desvaríos que estamos aquí comentando. Entonces ya pierde la compostura, pierde ese temor que el hombre público, incluso el más experimentado, debe tener como práctica para no cometer ningún error. Siempre uno debe pensar que una palabra dicha suelta sin pensar, una acción irreflexiva, te puede traer una consecuencia nefasta. Entonces, incluso los grandes estadistas actúan con prudencia y con un legítimo temor que les impide una audacia irresponsable. Más bien, cuando tú no tienes esa capacidad de estadista, te vas por otro camino. Tienes un éxito fácil, te excusas los aplausos y los seguramente los consejos y los dichos de su gente cercana,
Y entonces se cree que puede declarar. O sea, se suelta, pierde ya ese marco, ese corset que lo limitaba y empieza a mostrarse como el Gerí de verdad. Ese Gerí ya espontáneo que olvida un poco las circunstancias y empieza a hacer declaraciones. Esto que hace es una declaración realmente para morirse de vergüenza. Que un presidente, representante de la nación peruana, en un organismo, ante la prensa internacional, hable de las pulseritas y compañía, es realmente lamentable. No sé qué les parece a ustedes, pero eso ni como chiste pasa. Fue ahí, peor lo de los Rolex. Sí. Bueno, claro. Pero digamos que lo de los Rolex era un tema crematístico. Era escondido. Y de ambición. Así es, era otra cosa. En este caso es de superstición mostrada al mundo, que lo único que refleja, como digo, es la inmadurez. Así y es. ahí hago la diferencia entre la espontaneidad, que no tiene que ser necesariamente de este tipo. Por ejemplo, uno puede ser espontáneo sin tener que caer en este tipo de lo que el mundo podría llamar cierta chabacanería. Pero ¿yo a dónde voy? A que cuando no tienes una oposición, cuando tienes la cancha libre, cuando el Congreso lo único que hace es hacerte la corte, y cuando la única oposición que tienes son algunos medios de comunicación o varios medios de comunicación, entonces te sientes canchero. Así es. Con la aprobación que tienes, la gente te saluda, se quiere tomar fotos contigo, te sientes canchero y entonces empiezas efectivamente a dejar de lado las formalidades y empieza a salir, no sé si el verdadero yo o de repente ese hombre que lo que quiere es caerle bien a la gente pensando en el 2031. A propósito del futuro y del 31, estamos en elecciones. Somos Perú, es un partido que tiene como candidato a George Forsyth. Así es. Todavía no ha hablado mucho, pero recordamos que tuvo un pasado de cierta expectativa hace 5 años. Y es un partido que tiene 10 gobiernos regionales en el Perú y una quinta parte de los distritos. Y la presidencia de nuestro país. Y la presidencia de la República ahora. Pero Fernando, ¿cómo va a ser el juego de ese partido Somos Perú si un compañero de su bancada como Héctor Valer quiere someterlo a la Comisión de Ética? Yo solamente quiero dejar ahí un tema. Y es, estamos en plena campaña electoral, tú lo has dicho. No hay un solo candidato presidencial que se haya pronunciado sobre este hecho de José Gerí. No hay ni uno solo. No. Ninguno de estos candidatos es abiertamente oposición al presidente. Nadie hasta ahora plantea temas en donde pueda exigirle a este gobierno una especie de control político o de rendición de cuentas. El presidente dice, yo voy en diciembre, voy a presentar los resultados del estado de emergencia. Nada. En enero voy a presentar el resultado. Nada. Ha dicho el sábado voy a presentar esto. ¿Pero para quién? Para el siguiente gobierno. Y así nos pasamos en muchos de los casos. ¿Dónde está la reforma del INPE, por ejemplo? Claro. Como digo, ¿dónde están las normas que fueron solicitadas con autorización al Congreso para legislar? Entonces, vamos haciendo anuncios que después no se condicen con los hechos o que de alguna manera se van ralentizando o se van mediatizando hasta dejarlos saliendo más. Pero va a cambiar eso. Y la campaña llevará a que varias fuerzas políticas disparen contra el poder que tenemos. Yo espero. El señor Gerí no la va a poder pasar de cantor. Yo lo que espero es que este hecho, el chifazo, haga reflexionar a José Gerí, sí, lo haga reaccionar y vuelva al primer José Gerí, sí, por el bienestar del país. No por el de él. El de él nos preocupa poco. Es el país sí, el claro. que nos preocupa. Y chifarratea, dice usted, ¿no? ¿Cómo? Chifarratea. Es la palabra que usó Héctor Valer, compañero de Somos Perú. No, y creo que el otro elemento clave va a ser el resultado que evaluaremos del paro del día de mañana. Si es un paro contundente que moviliza gente, como creo que va a ser, saliendo ya del pasmo que implican las fiestas, entonces inicia realmente ya a mitad del mes de enero, arranca el nuevo tiempo político. Estas declaraciones ante CNN, más el tema del Chifa, no sé por qué me recuerda las declaraciones de Dina Boluarte en China, cuando le preguntaron a ella qué pensaba de la relación peruano-china y habló del Calú Guantán el Calú Guantán y la Cola. Entonces, esto
esta informalidad que ahora en esta tercera etapa está brindando José Gerí resulta preocupante en la estatura que debería tener un presidente que da estas declaraciones a CNN y que se tapa, se disfraza para ir a un chifa a las 11 de la noche a tratar no sabemos qué. Muchísimas gracias por su presencia y ojalá que sus voces sean escuchadas tanto por las autoridades cuanto por los partidos. Necesitamos que haya una campaña con propuestas, con personas de una integridad probada, que haya un intercambio elevado y que podamos escoger en consecuencia autoridades